Enderecé los hombros, sintiendo el peso real de todo lo que construí sin su ayuda ni su aprobación. Inspiré hondo, como quien se prepara para cruzar una puerta que ya le pertenece, y avancé un paso. El guardia, que seguía inmóvil pero atento, se incorporó al instante, abriendo el batiente de cristal con la misma deferencia que reservaba para dignatarios internacionales. «Adelante, señora», dijo con voz firme. «Su mesa la espera». Madeline soltó un bufido. «¿Señora? Es mi hermana, no una cliente VIP», protestó, mirando a todos lados como si buscara refuerzos. Pero a esa altura el personal de 1900 recepción giraba discretamente las miradas hacia mí, reconociendo a quien pagaba sus salarios. Me detuve un instante junto al guardia y alcé la vista hacia la reluciente inscripción Grand Azure, dorada sobre el mármol blanco. Cuando crucé el umbral, sentí cómo se abría un universo paralelo, lustrosas columnas de travertino, alfombras persas tejidas a mano y un murmullo de copas de cristal que tintineaban a la distancia. Cada detalle era una extensión de mi visión, del sueño que había defendido cuando todos lo llamaban locura. «¿Qué crees que haces?» Madeline casi me pisaba los talones. El eco de sus estiletos rebotaba en la bóveda. «Te dije que no puedes estar aquí». Me giré despacio. «Estoy en mi hotel, Maddie», respondí con un tono tan suave que resultó más punzante que un grito. «Y voy a la fiesta de papá». El ceño de mi madre se frunció como si acabara de oler algo agrio. «No inventes historias, Catherine. Este hotel es de un conglomerado enorme. Ni siquiera podrías pagar una acción». Sonreí. Qué irónico escucharla. Hablar de acciones sin sospechar que, gracias a una compra silenciosa de participaciones, la familia entera dependía de mis dividendos para mantener su pequeño bufete a flote. «Claro, mamá», murmuré. «Estaría fuera de mi alcance». Al fondo, un camarero joven se aproximó con una tableta electrónica. «Disculpe, señora», me dijo en voz baja. «El chef pregunta si prefiere que el amuse-bouche sea la versión de trufa blanca como de costumbre o si desea cambiarlo hoy». Noté a Madeline palidecer. Mi madre abrió la boca, cerró la boca. No comprendían por qué aquel empleado se dirigía a mí con tanta familiaridad. «La de trufa blanca». «Gracias», respondí. «Y dígale a Manuel que el maridaje con Chablis me parece perfecto». El camarero inclinó la cabeza y se retiró. En sus miradas, comprendí que la primera grieta había aparecido en la fachada de sus suposiciones, pero quedaba mucho por quebrar. Atravesamos el lobby escoltados por el silencio expectante de empleados y huéspedes. Mi madre y Madeline caminaban detrás, intercambiando susurros cargados de confusión. Charles, quizá más perspicaz, evitaba intervenir. La intriga corporativa le resultaba tan familiar como el nudo Windsor de su corbata. En el ascensor, el panel táctil mostraba las opciones. Salón Esmeralda, piso 10, evento privado. «Piso 10», ordené. El ascensor empezó a ascender con un susurro. «Esto es ridículo», dijo mi madre por fin. «Tu padre seguramente se sentirá incómodo si apareces así, sin invitación». ¿Incómodo? Mantuve la mirada en las puertas pulidas de acero comprando tiempo para no reír. «Me sorprende que piensen que papá no querría ver a su hija». Madeline bufó. «Papá dejó claro que solo asistiríamos los que hicimos algo con nuestras vidas, no los que desertaron». No le respondí. El suave tintineo de los cables del ascensor fue nuestro único sonido hasta que se abrieron las puertas. El foyer del Salón Esmeralda era una sinfonía de terciopelo esmeralda, dorados envejecidos y arreglos florales dignos de la realeza. Vi enseguida a los Anderson y a los Blackwood bebiendo champaña en copas grabadas. Todo un desfile de apellidos ilustres, como le gustaba decir a mi madre. «¡Mi Cathy!». Una voz jovial surgió entre la multitud. Thomas Anderson, el patriarca del bufete, se abrió paso sonriendo. «¡Qué alegría verte! ¿Vienes a supervisar todo? Todo está impecable, como siempre». «Me alegra que todo esté a tu gusto, Thomas». Le di la mano. «La próxima vez quizá podamos hablar de ese asunto del contrato de arrendamiento a largo plazo». Se le iluminaron los ojos. La conversación que había intentado asegurar durante meses, servida en bandeja. Mi madre acusó recibo con un parpadeo, incrédulo. A mi derecha, la señora Blackwood, envuelta en seda marfil, se acercó ansiosa. «Querida, ¿podríamos revisar la lista de espera del resort en St. Barth? He estado desesperada por una membresía». «Hablemos luego, con calma», respondí. «Estoy segura de que podré ayudarla». El diálogo no pasó desapercibido para Madeline, cuyo reflejo en un espejo de pared mostraba desconcierto puro. «¿Los conoces?», susurró. «Digamos que tenemos algunos asuntos pendientes», contesté. El salón principal vibraba con música de cuerdas en vivo. Bajo las luces tenues, mi padre conversaba con un grupo de hombres trajeados. Sus canas recién recortadas brillaban, y su risa ronca llenaba el espacio. Parecía feliz y satisfecho, rodeado del éxito que creía haber fabricado. «Catherine», murmuró mi madre, «por favor, no hagas un escándalo. Tranquila, solo quiero felicitarlo». Me encaminé entre mesas adornadas de porcelana fina. A mitad de camino sentí temblar mis manos. No de inseguridad, sino de la presión contenida durante años. Al divisarme, mi padre frunció el ceño, sorprendido. «¿Tú?», pronunció apenas audible. Su mirada se deslizó a los lados buscando una explicación. «Catherine, pensé que no vendría», terminé por él. «Feliz cumpleaños, papá». Le tendí el sobre de la villa en Toscana. Él no lo tomó. «Dije a tu madre que esto era solo para gente exitosa, lo sé». Sonreí sin rencor. «Por eso estoy aquí». A su alrededor los murmullos crecieron. El señor Harrison, banquero robusto, se aclaró la garganta. «Señor Crawford, ¿sabe usted que su hija...?» Mi padre levantó la palma, cortando a todos. «Catherine, no es momento de tus dramatismos. Por favor, retírate».
El calor me subió al cuello. Recordé mis noches sin dormir estudiando índices de ocupación, mis vuelos a oscuras sobre océanos para salvar operaciones, mis lágrimas en hoteles vacíos durante la pandemia. Todo por llegar a este instante. Papá, comencé con voz firme. Lamento que pienses que mi presencia es un drama, pero tú me enseñaste que los logros se demuestran con hechos, no con palabras vacías. Saqué de mi bolso una carpeta, azul marino, lacrada con el logo de Azure Hospitality. ¿Qué es eso?, preguntó él, suspicaz. Los documentos que confirman la compra total de Crawford & Associates Accounting por parte del grupo Azure. Alcé la carpeta para que todos la vieran. Tu bufete ahora es subsidiaria de mi empresa. El silencio cayó como una losa. La copa de champaña de alguien se estrelló contra el mármol. Mi padre abrió y cerró la boca, pero no salió sonido alguno. ¿Qué tontería es esta?, gruñó. Por fin. Esa firma es patrimonio familiar. No puede pertenecer a... La camarera de lujo firmó la adquisición el mes pasado. Lo interrumpí. Tú no lo viste porque el holding comprador está a nombre de una de mis filiales en 1900 Luxemburgo. Anoche se terminó el periodo de confidencialidad. Desde hoy todo es público. Se oyó un murmullo ahogado. Thomas Anderson miraba a mi padre con lástima. Conocía bien esas negociaciones. Y eso no es todo. Mi voz se envalentonó sola. Sé que siempre quisiste codearte con dinero antiguo, pues resulta que este hotel y cada Grand Azure en el mundo son parte de mi portafolio. Y hace 2 horas firmé la expansión más grande de nuestra historia. Mi madre, pálida, se aferró al brazo de Madeline. Charles se pasó la mano por el rostro. Así que, si crees que no puedo pagar tu fiesta, continué, quizás debas saber que toda esta celebración está financiada, y señalé el salón, por mis beneficios fiscales. Y por cierto, la cena de degustación personal del chef corre por cuenta de la casa. No había ira en mi voz, había certeza. Una certeza que retumbaba más fuerte que cualquier reproche. La incredulidad dio paso a un murmullo agitado. Algunos invitados se acercaban a felicitarme, otros se retiraban discretamente, conscientes de su lugar en aquel nuevo tablero. Mi padre, sin embargo, recuperó algo de su antigua determinación. Puede que hayas acumulado dinero, dijo sin levantar la voz, pero no tienes honor. Compraste las acciones a escondidas. Eso es traición familiar. El honor, respondí, es también proteger tu visión cuando otros la denigran. Tú me enseñaste a nunca pedir permiso para triunfar. Se hizo un círculo natural a nuestro alrededor. La orquesta hizo una pausa incómoda. Permíteme un minuto, papá. Con un gesto llamé al gerente del hotel, que aguardaba respetuoso. Señorita Crawford, dijo él, tenemos todo listo para la presentación. Adelante. Se apagaron las luces salvo un haz sobre la pantalla gigante detrás de la mesa central. Una presentación se proyectó. Expansión Grand Azure 2030. Aparecieron imágenes de complejos en la Riviera Maya, Dubái, Kioto y Florianópolis. Cifras de inversiones, porcentajes de ocupación, programas de becas para empleados. Con cada diapositiva, las caras de los presentes se transformaban de escepticismo a asombro. Esto, expliqué mientras las imágenes seguían, es lo que he estado haciendo. 150,000 empleos directos, becas otorgadas a hijos, de camareros para estudiar hotelería, cooperativas de productores locales para el abastecimiento sostenible de nuestros restaurantes. Nunca fue solo dinero. Ausente de orgullo disfrazado, mi voz se quebró un segundo. Fue demostrar que un sueño vale más que el apellido que intentó frenarlo. Mi padre se llevó una mano al pecho, no por miedo, sino por algo que nunca había sentido de mí, compasión, mezclada con imposibilidad de refutar. Yo no sabía, murmuró, bajando la vista. Extendí la carpeta. Esto también es tuyo. Podrías conservar tu firma como presidente honorario, si lo deseas. No compré Crawford & Associates para humillarte, sino para salvarla de la bancarrota segura que ignorabas. La ira se diluyó en sus ojos. Tomó la carpeta con manos temblorosas. A unos metros, Madeline comenzó a sollozar. Esto no es justo, gimoteó. Siempre fui la hija perfecta, la que hizo todo bien, y ahora se acercó casi tropezando. ¿Cómo pudiste ocultar todo esto? Respiré hondo. Al principio lo hice para protegerme, después para tener libertad de construir sin condicionamientos. Pero nunca imaginé que la distancia convertiría el amor en desprecio. No te mereces todo, explotó ella. Yo trabajé horas extra, me quemé las pestañas para llegar donde estoy, y por eso voy a ofrecerte algo, contesté. La firma donde trabajas será la asesora legal exclusiva de Azure Hospitality para América Latina, siempre y cuando aceptes implementar un programa pro bono para emprendedores de bajos recursos. Tus horas extra ahora ayudarán a alguien más. Su boca quedó abierta, confundida entre gratitud y celos. ¿Lo dices en serio? En serio. El murmullo del salón se convirtió en aplausos espontáneos. El banquero Harrison me alcanzó con torpeza. Señora, acerca del préstamo, empezó, pero yo levanté la mano. Hablemos mañana. Esta noche no firmo papeles. Hoy celebro a mi padre. Lo miré. Si me lo permites, papá. Sus ojos grises se llenaron de lágrimas. Asintió. Entonces abracé a mi madre. Por primera vez en años no se tensó, sino que apoyó la cabeza en mi hombro. Nunca supimos, susurró. Creímos que estabas perdida. Siempre estuve aquí, respondí. Solo necesitaba que confiaran en mí. La orquesta retomó un vals suave. Tomé la mano de mi padre y lo guié hacia la pista. Recuerdo, cuando me enseñaste a bailar, dije. Me pisabas los pies. Sonrió. La primera sonrisa auténtica de la noche. Y ahora eres tú quien lleva el ritmo. Girar con él bajo las lámparas de cristal fue más valioso
poderoso que cualquier fusión corporativa. A nuestro alrededor, los invitados se unieron. Las tensiones se disolvieron en notas musicales y destellos de espejos. Sin embargo, la historia no termina en una sola noche, ni con un triunfo revelado, ni con el perdón paterno. Alrededor del mundo, 100 proyectos aguardaban mi firma, miles de empleados contaban con mis decisiones, y mi propia familia debía reconstruirse desde adentro. Pero mientras el último acorde reverberaba y la audiencia lanzaba un aplauso atronador, supe que el mensaje había quedado claro. El éxito auténtico no es excluyente, ilumina incluso a quienes intentaron apagarlo. Y si todavía existían dudas, el Grand Azure, brillante testimonio de lo imposible, se alzaba sobre nosotros recordando que, a veces, la venganza más fina es simplemente abrir la puerta que te dijeron que no merecías cruzar y dejar que todos entren en tu luz. La música cesó y los aplausos se disiparon, pero la noche apenas comenzaba. Cuando las luces se atenuaron de nuevo, el maître anunció que el postre, una esfera de chocolate rellena de mousse de maracuyá y pistachos, iba a servirse en la terraza. El aire nocturno entró en el salón con un soplo fresco cuando se deslizaron los ventanales, revelando la panorámica de la bahía iluminada. Caminé con mi padre hasta una mesa alta junto a la balaustrada. Su mano temblaba ligeramente, quizá por la emoción, quizá por los años. Dejé que apoyara su palma sobre la mía, y el contraste entre su piel áspera y mis dedos afinados por la escritura de incontables firmas me recordó cuánto tiempo habíamos vivido en mundos separados. ¿Por qué no nos dijiste nada?, me preguntó al fin. Miré la línea del horizonte, donde las luces del puerto se mecían como luciérnagas de cristal, la misma vista que había soñado cuando el terreno aún era un lote vacío. Respiré hondo, porque cada vez que intenté compartir mis planes, escuché que eran locuras, y porque necesitaba demostrar, no explicar, que podía lograrlo sin pedir permiso. Mi padre abrió la boca, pero el sonido de una notificación en su celular lo interrumpió. Arrugó el ceño. Era un mensaje del socio senior de su bufete, celebrando la increíble negociación con Azure Hospitality y felicitándolo por la jugada maestra que lo salvaba de la insolvencia. Se llevó la mano a la frente. Ni siquiera sabía que estábamos tan mal, admitió aturdido. He dejado que otros manejaran las finanzas. La contabilidad siempre fue tu fortaleza, le recordé, pero delegaste más de la cuenta. Ahora podemos arreglarlo. Él tragó saliva. Yo te fallé cuando más me necesitabas, pero no voy a fallarte otra vez. Le apreté la mano. No se trata de fallar o triunfar. Se trata de estar presentes. Solo eso. Un destello de flash captó mi atención. Un fotógrafo del evento había inmortalizado el momento. Pensé en las consecuencias mediáticas. A la prensa le encantaría la historia de la hija renacida y el giro dramático. Decidí que, antes de que los tabloides dibujaran su versión, debíamos controlar el relato. Busqué con la mirada a la directora de comunicaciones de Azure, Paola Rivas, quien había asistido de incógnito. La encontré cerca del bar, calibrando todo con ojos de águila. Le hice una seña breve. Entendió al instante. Al día siguiente, emitiríamos un comunicado oficial sobre la adquisición del bufete Crawford, destacando nuestro compromiso con las raíces familiares y el empleo local. Narrativa positiva asegurada. Mientras tanto, la dinámica familiar seguía reacomodándose como piezas de ajedrez sobre un tablero en plena partida. Madeline, recuperada de su primer shock, había reunido a un pequeño grupo de amigos, los invitados distinguidos, y presuntamente les explicaba la nueva realidad. Yo la observaba desde cierta distancia, su postura rígida, el rictus apretado. Sabía lo que se sentía ver cómo se desmoronaban creencias construidas durante años. La compasión me ganó. Decidí acercarme. Maddie, dije con suavidad, ¿puedo hablar contigo a solas? Sus ojos se entrecerraron, como si temiera una humillación pública más. Accedió con un leve asentimiento, y la guié a un corredor lateral adornado con orquídeas blancas. No tienes que aceptar mi oferta de inmediato, comencé, pero será real mañana mismo. Quiero que tu carrera prospere, y sé que eres buena abogada. Yo también trabajé más noches de las que recuerdo para llegar aquí. No me interesa competir contigo, me interesa verte crecer. Ella frunció los labios. Nunca quise competir, Kat, solo quería que papá estuviera orgulloso de mí, y siempre pensé que serías un recordatorio de lo que no debía hacer. Aquello dolió, pero la herida era mutua. No tenía sentido responder con agresión. Papá puede estar orgulloso de las dos, respondí, si nos permitimos brillar cada una a su modo. Y te confieso algo, nunca sentí que le importara mi reconocimiento. Hasta esta noche. Madeline bajó la mirada, sus ojos húmedos. ¿Sabes? Que mamá fue quien presionó para que yo estudiara Derecho. Quería que tomara la batuta que tú soltaste. Entonces toma la batuta, pero dirige tu propia orquesta, propuse. Tú puedes redefinir lo que significa ser socia de ese bufete. Conviértelo en algo más grande que un apellido. Le tendí un pañuelo de seda. Te toca elegir. Yo solo abro la puerta. Lo tomó y, por primera vez, sus labios dibujaron una sonrisa tenue. No de derrota, sino de revelación. Tal vez esta noche también era su punto de inflexión. Regresé a la terraza y noté a mi madre sola, apretando su clutch, verla con ambos puños. Sabía que el orgullo la mantenía rígida, aun cuando el orgullo la estaba destrozando por dentro. Me acerqué sin prisa. Mamá, no levantó la vista. Siento que no te reconocí cuando más lo necesitabas, susurró. Me quedé en silencio. A veces las disculpas no necesitan respuestas inmediatas. Tras largos segundos, ella inspiró como si emergiera de un lago helado.
todo. Pensé que te protegía al alejarte de una vida de incertidumbre, pero solo te alejé de mí. Le rocé el hombro. Todos cometemos errores tratando de proteger a quienes amamos, pero el daño fue real, lamentó. Creí que la única forma de éxito era la ruta que tu padre y yo seguimos. No entendía que podías crear el tuyo. No supe verte. La abracé. Se tensó un instante, luego cedió, y su perfume a jazmín y almizcle me devolvió las infancias perdidas. Comprendí que el perdón no sería un acto, sino un proceso. Aún así, el primer ladrillo ya estaba colocado. Un empleado se aproximó para avisar que la sobremesa estaba servida en el salón interior. Tomé a mis padres del brazo. Sus pasos eran vacilantes, más por la emocionalidad que por la edad. Cuando entramos, las luces tenues iluminaban pirámides de macarrones, fuentes de frutas exóticas y esculturas de azúcar soplado con motivos marinos. El equipo de pastelería se había superado. Al centro, sobre una mesa redonda, vi el pastel de cumpleaños, 7 pisos, bañado en ganache brillante, coronado por una delicada maqueta del Grand Azure hecha de chocolate blanco. Sonreí. Idea de Manuel, el chef, quien llevaba años con la broma de edificar dulces. Cuando todos ocuparon sus lugares, pedí silencio. Gracias a cada uno por estar aquí. Comencé. Esta noche celebramos más que el cumpleaños, número 60 de mi padre. Celebramos la capacidad de reinventarnos como familia. Y para demostrarlo, quiero hacer un anuncio. Se encendió un proyector previamente colocado. Apareció el render de un edificio moderno con jardines verticales. Este será el Instituto Crawford Azure de Artes Culinarias y Hotelería. Un campus becará a jóvenes talentos de bajos recursos de todo el país. Mi padre y mi madre serán los presidentes honorarios. Porque si algo aprendí de ellos, es el valor del trabajo duro y la disciplina. La sala estalló en aplausos. Vi lágrimas en los ojos de mi madre. Mi padre me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo que jamás había visto en él. Siguió un brindis al unísono, un chasquido cristalino que pareció sellar un pacto. Sin embargo, cada victoria abre nuevas batallas. Cerca de la barra, mi asistente personal, Elena Becci, esperaba con expresión grave. Se acercó cuando pudo hacerlo sin llamar la atención. Tenemos un problema potencial, susurró. Alguien filtró a la prensa documentos internos antes de la medianoche. Los blogs financieros ya especulan que Azure sobreapalancó crédito para la expansión. Negué con la cabeza. Sabía quién estaría detrás. Harland Royce, antiguo socio que había perdido la contienda por el terreno del Grand Azure. Durante 1970 años intentó boicotear mis proyectos con campañas de desinformación. Sonreí con calma, la forma más letal de respuesta. Prepárame una reunión de crisis a primera hora, le indiqué. Quiero al equipo de relaciones públicas, a finanzas y a legal. Y dile a Paola que acelere el comunicado. No dejaremos que definan nuestra narrativa. Ella asintió y se retiró silenciosa. Al volverme, mis padres aún conversaban con invitados encantados por la noticia del instituto. Decidí no perturbarlos. Los problemas corporativos se resolverían al amanecer, pero este instante familiar era irrepetible. La velada continuó con un trío de jazz improvisado y la pista se llenó de parejas. Charles, quizá inspirado por el ambiente, se acercó. ¿Puedo robarte un baile?, preguntó amablemente. Acepté. Bailar con mi cuñado me pareció un gesto de tregua delicado. Te admiro, ¿sabes?, susurró mientras girábamos. Siempre. Pensé que lo tenías fácil, que eras la rebelde mimada. Pero ver todo esto me hizo replantear mi definición de esfuerzo. Gracias, respondí. Y recuerda que el banco donde trabajas pronto tendrá un nuevo paquete de beneficios para empleados, cortesía de Azure. Tal vez quieras revisar tu plan de carrera con recursos humanos. Rió, quizá más nervioso que contento, pero entendió el mensaje. La marea corporativa se estaba reconfigurando. Ya pasada la medianoche, los invitados comenzaron a despedirse. Muchos se llevaron cajas de macarons personalizados con el logo Crawford Azure. Mis padres permanecieron a mi lado, sosteniendo las manos de cada amigo que partía. Era la primera vez que los veía interactuar como anfitriones secundarios, conscientes de que la anfitriona oficial era su hija extraviada. Cuando el salón se vació, el eco de nuestras pisadas fue el único sonido. Ordené al personal cerrar la barra y di las gracias uno por uno. Finalmente, nos quedamos solos. Mis padres, Madeline, Charles y yo. Un momento extraño, despojado de público y protocolos. ¿Vendrás mañana al brunch familiar?, preguntó mi madre con timidez. Si me invitan, claro, contesté. Madeline intervino. Y podríamos hablar de mi nuevo rol, cuando tenga claros los términos. Quiero convencer a mi firma de sumarse al programa pro bono. Cuenta con ello, dije, extendiendo mi mano. Ella la tomó y sellamos un acuerdo silencioso. Salimos al vestíbulo. El conserje nos anunció que los autos estaban listos, pero levanté la mano. Acompáñenme un momento, propuse. Quiero mostrarles algo. Los llevé hasta los ascensores privados y subimos al piso 21, donde una discreta placa rezaba Residencia Presidencial. Aquella suite, mi santuario ocasional, era un dúplex con vista de 360 metros, domos de cristal, terrazas ajardinadas y un estudio luminoso. Al ingresar, mis padres se quedaron boquiabiertos. Pasamos a la biblioteca, una sala circular revestida de nogal oscuro. En el centro, sobre un atril, estaba el álbum familiar que rescaté años atrás de la casa de la abuela, las fotos de mi primera comunión, mis diplomas, incluso tarjetas postales que les envié desde la universidad. Nunca respondieron a esas postales, pero no las tiraron. Las había encontrado en un cajón cuando compré su antiguo apartamento y envié a un equipo a catalogar recuerdos. Los guardé, expliqué, porque son parte de nosotros. Mi madre acarició la tapa de cuero añejo. No sabía que las conservabas, susurró. Ni yo que las habías enviado, añadió mi padre. Pensé que habías olvidado tu hogar, sacudí la cabeza. Los hogares se reinventan, igual que las
las personas. Cerca de la 1 de la madrugada, me quedé sola, tras despedirlos en el ascensor. Cerré las puertas de cristal y descansé la frente contra el frío. Un cansancio intenso me envolvió, pero no era solo físico, era el peso de la reconciliación, de un imperio que nunca quise usar como arma, sino como puente. Me dirigí al balcón. El horizonte negro salpicado de luces parecía prometer infinitas posibilidades y también infinitos desafíos. Harlan Royce no se rendiría, la prensa buscaría cada ángulo turbio, los socios exigirían resultados inmediatos, pero algo nuevo ardía dentro de mí, la convicción de que, junto a la revancha, cabía la reparación. Saqué el móvil y escribí a Paola: hagamos que el lanzamiento del instituto incluya un programa de mentoría para hijos de empleados, que la historia no sea solo sobre cifras, sino sobre sueños cumplidos. Luego escribí a Elena: mañana, a las 6 a.m. necesitamos borrador de estrategia contra rumores de sobreapalancamiento. Incluye testimonios de los bancos que amplían línea de crédito, transparencia total. Y finalmente, envié un mensaje corto a mi padre: gracias por bailar conmigo esta noche. La respuesta llegó al minuto: nunca dejé de ser tu papá. Solo necesito aprender a ser el papá que mereces. Buenas noches, hija. Lágrimas silenciosas nublaron la vista de la bahía, pero no me moví. Dejé que el viento salino secara mi rostro. Cuando la pantalla se apagó, vi reflejada una versión de mí misma que no conocía. Ni la hija desterrada ni la magnate intocable, sino una mujer en equilibrio, capaz de abrir la mesa del diálogo y el libro de cuentas con la misma mano. Horas después, el amanecer derramó un rosa incendio sobre el mar. Me sorprendió despierta, sentada en la alfombra, revisando planes de contingencia. La noche había sido larga, pero no vacía. Escribí en mi diario, algo que hacía tiempo descuidaba, y dejé salpicadas decenas de ideas para el instituto y para un programa de microcréditos a empleados que soñaban con fundar pequeños negocios. Cuando sonó el intercomunicador, supe que la jornada había comenzado. Personal de cocina traía café etíope y croissants recién horneados. Agradecí y me serví 2 tazas, una para mí, otra para mi futuro. Miré la agenda digital, 0730. De reunión de crisis con equipo PR legal, finanzas, 09.h. Llamada con Harlan Royce, opcional, dependerá de estrategia. 10:15 Visita de inspección a obra del Azure Valley, 1300 Church. Brunch familiar en la suite privada del Grand Azure, 1600 Church. Rueda de prensa sobre Instituto Crawford Azure, 2000 Church. Vuelo a Sao Paulo para cerrar trato de Florianópolis. La leí con calma. No había espacio para dudas, pero sí para cada paso de una nueva narrativa. Una que combinaba réplicas feroces, familia reparada y un legado tangible. Mientras bebía el primer sorbo de café, un rayo de sol acarició la maqueta del hotel sobre la repisa. Sonreí. Aquel modelo en miniatura fue el primer regalo que me hice tras firmar el crédito semilla que puso en marcha todo. Entonces juré que regresaría, no a pedir aprobación, sino a ofrecer un mundo más grande de lo que ellos podían imaginar. Hoy había cumplido la promesa. Guardé el diario, apagué las luces, y antes de salir me detuve un segundo. Toqué el álbum familiar. Era liviano, pero llevaba dentro décadas de risas, reproches y silencios. Cerré los ojos. Vamos a sanar, susurré. Y cuando lo hagamos, el Grand Azure quedará pequeño comparado con lo que construiremos juntos. Cerré la puerta atrás de mí, dejando que el pasillo vacío resonara con la certeza de que la historia, nuestra historia, apenas abría su siguiente capítulo, uno donde la venganza se transmutaba en unión y el éxito dejaba de ser un muro para convertirse en un puente que todos, tarde o temprano, aprenderíamos a cruzar.